para continuar con esta transmisión especial aquí en Noticias Caracol en vivo, hacemos contacto a esta hora con el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Ex canciller, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de conversar con ustedes. Ex canciller, quiero preguntarle por cómo usted ve la posición que en este momento está tomando Venezuela ya con la autoproclamación de Nicolás Maduro en el poder frente al mundo, también por las relaciones bilaterales que se empiezan a tensionar cada vez más, incluyendo ese endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos contra Maduro y también su círculo cercano. Bueno, un grupo de casi 40 ex cancilleres latinoamericanos de un amplio espectro, tanto en términos de países como de pensamiento político, hemos hecho una declaración donde rechazamos esta investidura de Nicolás Maduro por carecer de legitimidad democrática y de la mínima verificación electoral. Y hemos hecho un llamado al respeto a los derechos humanos, a la integridad física de los líderes políticos de la oposición y de todos los venezolanos y las venezolanas, pero en particular de María Corina Machado y de Edmundo González en caso que ingresara a territorio venezolano, para resguardar su integridad física y los derechos que les asisten en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, nuestra declaración ha sido muy clara y mi visión en particular es muy pesimista respecto al acto que hemos visto esta mañana, que por lo demás es bastante penoso en términos de la presencia de la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos decidieron no enviar a ningún representante de alto nivel a este acto que fue político-comunicacional. Así que es lamentable para la democracia venezolana porque vemos un endurecimiento, una mayor represión a la oposición, a la disidencia, y se está ignorando la soberanía popular expresada en las urnas el 28 de julio, porque evidentemente toda la evidencia apunta que fue Edmundo González quien ganó esa elección, y las copias de las actas electorales, porque el régimen decidió no entregar ninguna acta de mesa, todo indica, y así está acreditado por el Centro Carter, que esas actas, esas copias de las actas electorales revelaron un triunfo contundente de Edmundo González, y el régimen de Maduro decidió ignorar ese veredicto popular. Sí, ex canciller, usted acaba de mencionar un dato muy importante, y es que la mayoría de los países de la región no enviaron representación a este evento, a esta ilegítima posesión de Nicolás Maduro. Pero ¿cómo ven ustedes como ex cancilleres, como representantes de la diplomacia regional, que tres países muy importantes, Brasil, Colombia y México, de alguna manera u otra sí hayan mostrado un apoyo a lo que se realizó esta mañana allí en Venezuela? Bueno, yo escuché las palabras del propio presidente Petro hace algunas horas atrás diciendo que el resultado no se podía reconocer en Venezuela. Y la actitud que ha tenido el presidente Lula a mí me parece positiva, porque ha intentado una mediación, una salida democrática a la crisis que vive Venezuela como consecuencia de este fraude electoral. Y por la obcecación del régimen de Maduro, por aferrarse al poder, esas gestiones lamentablemente no dieron fruto. Así que yo sigo pensando en que el presidente Lula en particular y también el presidente Petro han tenido una actitud eh, de búsqueda de una alternativa de salida democrática. Pero eso no ha ocurrido porque lo que tenemos es un régimen que cada vez se torna más autoritario, cada vez más dictatorial. Y a mí me llama mucho la atención porque me empieza a recordar la tiranía que vivimos con la dictadura de Pinochet,
que hablaba de una democracia protegida. Y en el discurso esta mañana de Maduro le escuchamos hablar de una nueva democracia. ¿Qué es eso? ¿Ah? Me recuerda justamente lo de la democracia protegida de Pinochet. Entonces, yo espero que los países latinoamericanos, nosotros somos ex cancilleres casi 40, que hemos emitido esta declaración, que creo que es bastante representativa de un sector mayoritario democrático de nuestro país, de la sociedad civil, de distintos observadores que están viendo con tristeza lo que está pasando en Venezuela. Claro, pero efectivamente el presidente Gustavo Petro anuncia que no va a asistir a esta ilegítima posesión de Nicolás Maduro, pero sí permite y sí da la orden de que su embajador de Colombia en Caracas asista. Estamos hablando de Milton Rengifo. ¿De alguna manera usted no cree que es una posición un poco ambigua la que está mostrando Colombia y también países como México, en donde no es clara cuál va a ser la posición frente al régimen de Nicolás Maduro? De pronto, si se endureciera esa posición, tal vez se podría tener alternativas más democráticas, como usted lo está planteando. Bueno, que asista el embajador que está acreditado en Caracas, a mí no me parece ningún gesto en particular, ningún gesto especial. Aquí lo que hay es claramente el presidente Petro diciendo que él no va a asistir. Y eso creo que es una señal muy importante. Si es que existieran relaciones diplomáticas, bueno, que asista el embajador acreditado, aunque no sea para observar, escuchar y tomar nota. A mí me parece que es algo que no significa una señal política de respaldo. Durante el tiempo de la dictadura de Pinochet, había muchos países democráticos que estaban con embajadores acreditados en Santiago y asistían a algunas ceremonias, pero eran absolutamente contrarios al régimen dictatorial. Así que yo creo que hay que mirar esto con serenidad y ojalá apuntar a que los países que tienen mayor influencia en Venezuela puedan seguir buscando una manera de que haya una salida democrática que represente a la mayoría ciudadana expresada en las urnas. Sí, ex canciller, pero aquí hay un punto importante que tener en cuenta. Usted habla de una salida, habla que estos tres países, Brasil, México y Colombia, han tenido un tono más conciliador, pero estamos hablando de una dictadura que lleva muchos años en el poder. Y si se trata de conciliaciones, solo por poner un ejemplo, hace poco se firmó el Acuerdo de Barbados, en el que incluso se dejó escrito o acordado estas elecciones que se llevaron a cabo el 28 de julio. Se eliminaron también sanciones muy fuertes por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela en ese momento, pero no fue suficiente. Entonces, ¿cómo o cuál es la salida? ¿Cuál sería el manejo para darle a esto cuando hay de base también pruebas y otras medidas que se han tomado con el régimen? Bueno, efectivamente, no se respetó el Acuerdo de Barbados, que daba garantías importantes, y pese a ello la oposición decidió participar porque confiaba en el apoyo ciudadano que lo obtuvo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino? Eso lo tienen que determinar los propios venezolanos, no quienes estamos afuera. La comunidad internacional democrática tiene que apoyar la movilización pacífica o las alternativas que decidan las y los propios venezolanos a través de su movilización pacífica sin represalias, como lo ha venido demandando el secretario general de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión especial de investigación de Venezuela, entre otros, y otros organismos internacionales. Entonces, yo creo que a la comunidad internacional lo que le compete es apoyar a las y los venezolanos, levantar la voz para que no se violen los derechos humanos y respaldar entonces aquellas decisiones democráticas que adopten las y los propios venezolanos.
Canciller, me llama mucho la atención en esta declaración que ustedes firman 40 ex cancilleres latinoamericanos, en donde señalan que apoyan la voluntad democrática del pueblo venezolano ante la eventual presencia de Edmundo González en territorio venezolano. María Corina Machado ya ha dicho que las condiciones para esta llegada de Edmundo González no están dadas en este momento, o por lo menos para el día de hoy. Ustedes también, ustedes, estos 40 ex cancilleres, además de condiciones de seguridad, ¿qué más le están pidiendo al régimen venezolano una vez logre entrar Edmundo González a este territorio? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ya vimos que fueron capaces de retener y secuestrar el día de ayer a María Corina Machado. Bueno, por cierto, si es que Edmundo González logra entrar a territorio venezolano, arriesga ser detenido, ser arrestado, como ocurrió con María Corina Machado, y quizás aún más, y no ser liberada después de unas pocas horas, producto de las amenazas para infundir miedo, que es típico de una dictadura. Y en este caso, aparentemente, lo vamos a escuchar cuando hable Edmundo González, aparentemente se le prohibió el llegar a Venezuela por vía aérea. Es lo que yo me imagino que le han prohibido a la aerolínea al poder embarcarlo. O por último, el no permitir que su avión aterrice y él pueda desembarcar. Eso es típico también de los regímenes dictatoriales. Así que yo me imagino que eso es lo que debe haber pasado esta mañana, pero vamos a escucharlo en su oportunidad. Nuestro temor es justamente que si llega y llegara a tener un acto de toma de posesión, bueno, que será arrestado y que la situación entonces eh, de represión en contra de él y su entorno puede ser aún mayor. Y eso significa que la comunidad internacional tiene que estar muy atenta a lo que sucede en las próximas horas. Sí, pero entonces, bajo este orden de ideas, canciller, ¿qué hacer? O sea, el apoyo internacional, hay sanciones, ya lo mencionábamos hace algún rato, por parte de Estados Unidos, por parte de Canadá, Reino Unido, países de la Unión Europea, pero esto no parece ser suficiente porque el mismo régimen ha demostrado y lo ha dicho textualmente que no les importa lo que el mundo piense. Entonces, ¿qué otras sanciones o qué más presión internacional se podría hacer en este caso? Bueno, mire, a través solamente de las sanciones, un régimen dictatorial no se va a ir. Es un componente que tiene la política internacional. A lo que yo me opongo es al uso de la fuerza. Eso sería absolutamente inaceptable, pero los países pueden decidir sanciones económicas o de otro tipo, sanciones dirigidas a determinados funcionarios y sus activos. De modo que vamos a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos con la nueva administración Trump. Yo soy más bien escéptico porque la nueva administración Trump, y estoy hablando aquí hipotéticamente, podría llegar a pensar que como su propósito principal parece ser el deportar a inmigrantes indocumentados, de repente puede llegar a un acuerdo con Maduro de deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados venezolanos a cambio de no profundizar las sanciones. Así que habrá que ver en su momento, pero en definitiva la acción de la comunidad internacional es limitada. Eh, y todo esto está al final en las manos de las y los propios venezolanos en Venezuela. Así fue nuestra experiencia en Chile, fue la movilización social, eh, fue el enfrentar pacíficamente al dictador de manera consistente, permanente, porque contábamos con la mayoría ciudadana, es lo que permite, en definitiva, que el régimen tenga que ceder ante la voluntad democrática mayoritaria. Así que, en definitiva, las fórmulas están en manos de las y los propios venezolanos.
Canciller, me llama mucho la atención la posición que ha adoptado en las últimas horas el presidente chileno Gabriel Boric, también refiriéndose a esta situación que viene presentándose en Venezuela y señalando que desde la izquierda política las actuaciones de Maduro se pueden considerar como una dictadura. ¿Por qué me llama la atención? Porque pues se sabe que el gobierno de Boric también ha tenido, digamos, alguna tendencia de izquierda y que de alguna manera ya desde esta misma posición se empiece a sancionar lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro, pues deja entrever que realmente lo que está sucediendo es bastante grave y que además la región está consolidándose y está uniéndose de alguna manera sin importar esas tendencias políticas en contra de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que lo primero es que ser de izquierda significa el proteger y profundizar la democracia. Norberto Bobbio, un gran filósofo italiano, cuando le preguntaron una vez qué es lo que era socialismo, dijo profundizar la democracia. Entonces no puede haber nadie de izquierda que acepte la violación de los derechos humanos, que acepte la transgresión de la democracia, y eso debe ser sin doble estándares. Y por eso que el presidente Boric ha sido muy coherente en esto y ha hablado de manera categórica y se ha referido al régimen de Maduro como una dictadura. Hoy día lo acaba de decir nuevamente y ha hablado de un robo de la elección en el 28 de julio. Así que yo también soy una persona de izquierda, pertenezco al Partido Socialista y tenemos mucha claridad en que hay que apoyar al pueblo venezolano y calificar al régimen de Maduro como una dictadura, porque no es otra cosa. Y también a otras dictaduras en América Latina, y en eso no pueden haber dobles estándares. Así que el presidente Boric en esto ha sido muy coherente y yo valoro enormemente la postura que ha tenido en materia política exterior. Finalmente, canciller, aquí hay una gran diferencia, según los expertos, frente a lo que había sido, digamos, la posesión de Nicolás Maduro hace ya 6 años frente a lo que es el día de hoy, una posesión ilegal. ¿Por qué razón? Porque en este caso sí se han mostrado algunas actas y sí se han publicado los resultados de 24.532 actas que corresponderían al 81,4% de ese total de escrutinio que ocurrió el pasado 28 de julio. Ya con las actas en la mano, de alguna manera a nivel mundial y a nivel diplomático, teniendo esa prueba fehaciente de que efectivamente Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, ¿hay de alguna manera algún camino legal que se pueda emprender para lograr presionar aún más al régimen de Nicolás Maduro y pedirle, por supuesto, la legitimidad de esas votaciones? Bueno, yo creo que hay claridad respecto a las copias de las actas por mesa, que como digo han sido acreditadas por el Centro Carter, que tiene una larga trayectoria en materia de observación electoral y que fue invitada oficialmente a Venezuela y que dio al final su veredicto, diciendo que esa elección no había sido democrática y que el régimen había violado su propia legislatura, su propia legislación. Entonces, eso está muy claro. Ahora, ¿qué más hacer desde el punto de vista internacional? Está la demanda ante la Corte Penal Internacional. Y yo creo que es necesario llamar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que acelere las investigaciones respecto a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así que eso es lo que está de alguna manera pendiente y quizás en este contexto esa será una materia que será puesta de manera prioritaria a nivel de la comunidad internacional.